Bueno, continuando con los efectos negativos que genera el turismo masivo en los distintos destinos turísticos, podemos decir que la erosión de la zona es uno de esos efectos. Se generan graves problemas de erosión, sobre todo en zonas montañosas, con la proliferación de actividades deportivas. eh, Afecta el hábitat natural de flora y fauna. Bueno, este tipo de efecto es muy sencillo de entender. Habla de el uso constante y no ordenado, fundamentalmente, del suelo y la erosión por parte de nuestros atractivos naturales. Eh, se- el ejemplo dice en zonas montañosas, tenemos muy cerca una zona que es el Carrizal, donde hay un espejo de agua y donde seguramente ustedes conocen, ha proliferado en este último tiempo las motocross eh, que van generando y otro tipo de vehículos como los karting que van generando una erosión y una destrucción del suelo, no solo de la flora, sino que también el alejamiento de la fauna autóctona. Sí. Otro de los efectos puede ser la rivalidad entre la utilización de los recursos naturales. Tiene que ver básicamente con la competencia que existe entre los recursos utilizados en relación a la actividad turística y los recursos que pueden ser utilizados para otra actividad económica. Esto lo podemos ver en una zona productiva de la provincia de Mendoza. Recordemos que Mendoza se compone por oasis productivos eh, y la agricultura y fundamentalmente la vitivinicultura es uno de los elementos económicos de producción económica más importantes. Cuando hablamos de competencia, cuando podemos elegir entre una actividad económica relacionada netamente al turismo y otra actividad relacionada a otro aspecto de la economía. Y hay una rivalidad en el uso de los recursos. Por ejemplo, el agua. En San Rafael, el agua se puede utilizar para no bajar la línea del río Atuel, la cota que es del río Atuel de agua, y que es muy necesaria para todo el tema de las actividades turísticas relacionadas al rafting, al kayak y demás. Y por otro lado tenemos la necesidad del riego de cultivos, ¿sí? Hablando, como les decía, de la vitivinicultura. Bueno, ese es un ejemplo claro de rivalidad entre una actividad y la turística y otra actividad económica y el uso de los recursos naturales, ¿sí? También sucede, como siguiendo con el ejemplo de la vitivinicultura, que en algunas ocasiones, o básicamente la olivicultura, se arrancan estas plantaciones para generar o un emprendimiento inmobiliario o un emprendimiento turístico, como dice en el ejemplo, los campos de golf, con una necesidad mayor de agua. Bien, continuando con los impactos, vamos a cambiar la presentación. Acá vamos a ver ejemplos de lo que hemos venido hablando desde el principio. ¿Vieron cuando les hablé de verdaderos cordones de edificios que imposibilitan la llegada de aire puro de las zonas costeras hacia el interior de los destinos? Bueno, esto es un ejemplo de ese tipo de impacto medioambiental, ¿sí? Acá tienen dos ejemplos claros que tenían que ver con la arquitectura integrada al paisaje. Un ejemplo muy claro es un edificio histórico donde está ocupado hoy por una cadena de comidas rápidas y del otro lado un espacio con muchísima contaminación visual. Por ejemplo, por supuesto que estos ejemplos son extremos. Bueno, disculpen los ruidos, que se graba absolutamente todo. Estos ejemplos son extremos, pero la idea es que se den cuenta eh, de
que es muy habitual la contaminación tanto visual como en atractivos patrimoniales y demás, solo que a veces no lo identificamos en nuestros territorios. Bueno, la contaminación, básicamente la basura, es qué hacemos con la basura, qué hace el sector hotelero con la basura que produce en sus emprendimientos, qué hacen las actividades que se producen en la montaña, con los turistas que ascienden ya sea a la Concagua o a cualquier cordón montañoso, cómo hacen para tratar esos residuos, eh, cómo tratamos los residuos en las playas. Bueno, son cuestionamientos que deberían hacerse los destinos turísticos que tienen este tipo de atractivos, y fundamentalmente esto siempre va ligado a la masividad, ¿sí? Al turismo de masas, donde hay mucha cantidad de gente y es difícil de resguardar o de proteger cierta cantidad de atractivos. Bueno, acá tenemos dos ejemplos que están en las imágenes, pero no lo hemos charlado porque lo vamos a ver en la unidad número 5. Pero les adelanto que se trata de lo que se denomina en turismo capacidad de carga de un destino o de un atractivo. La capacidad de carga es simplemente un indicador, ¿sí? Que me proporciona información de qué tanto puede soportar un atractivo turístico relacionado a la visita, la masividad de gente, provocando la destrucción parcial o total de ese emprendimiento o de ese, perdón, atractivo turístico. Ya sea en un atractivo específico, puntual, como vemos en la figura del puente, y ven la cantidad de gente, la pregunta es, ¿qué tanta gente puede soportar el peso o cantidades de ese puente? Y por otro lado, la capacidad de carga relacionada a la capacidad que puede tener un destino en su totalidad para albergar no solo la comunidad local o la anfitriona, que son los residentes habituales, más la cantidad de turistas que se suma fundamentalmente en las temporadas altas. Decimos temporadas altas, las temporadas de verano o de invierno, ¿sí? Entonces los gobiernos que se dedican a la administración del turismo, tanto nacional, provinciales y municipales, deben establecer controles y capacidad de carga de los atractivos. Un ejemplo muy cercano de lo que significa capacidad de carga es lo que se ha realizado en el monumento natural Puente del Inca. Seguramente muchos de ustedes lo conocen. Puente del Inca se encuentra camino a la zona de las cuevas, ¿sí? Es un paraje natural donde hace un tiempo, varios años, está cerrado el puente al público, o sea, no se puede acceder, debido justamente a que el puente, debido a las visitas, la erosión constante, comenzó a mostrar filtraciones, y que no se garantizaba la sustentabilidad, o sea, la permanencia del puente a lo largo del tiempo. Por eso, la Dirección de Recursos Naturales de la provincia de Mendoza decidió cerrar al público ese atractivo natural, donde antes, por ejemplo, se podía acceder, y eso tiene fundamentalmente el riego constante de aguas termales, ¿sí? Por eso el puente se construyó ahí. Antes era un hotel de agua termal, ¿sí? Bien, siguiendo con los impactos. Bueno, voy a dejarles acá porque los videos son de 15 minutos. En el próximo video vamos a hablar de los impactos medioambientales del turismo, pero los positivos.